Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. A partir de aquella frase genética, yo soy yo y mis circunstancias, integra así entonces, como lo decía yo poco hace, razón y vida. Vida y razón. ¿Y de qué manera lo hace? Escuchen bien esto que les voy a decir. ¿De qué manera lo hace? Bueno, él integra razón. ¿Cuál es la razón? El ser pensante, repito, integra razón y vida. ¿Cuál es la razón? El ser pensante. ¿Cuál es la vida? El mundo pensado. Aquel que quiera separar, como antes de él, por un lado el relativismo clásico y por otro el subjetivismo moderno, ya no puede hacerlo porque él dice, yo soy un ser pensante y este ser pensante que soy yo es integrado por mi media naranja, que es la vida, que es el mundo pensado. Por lo cual, la realidad primera, oído al tambor, la realidad primera es la coexistencia entre yo y el mundo. Yo soy un ser encarnado, un ser circunstancial, un ser con circunstancias, un ser racionalmente estructural, pero viviente, es decir, coyuntural, y por eso entonces no podemos escapar de la coexistencia entre yo y el mundo, entre yo y el mundo. Y esto evidentemente da lugar a su concepto de historia, que a mí me parece que va directa o indirectamente haciendo una especie de acuerdo con el concepto mismo de historia de Hegel. Porque para Hegel la filosofía es filosofía de la historia, es filosofía del devenir. Y por eso él siempre entonces estuvo vinculado con el tema político, algunas veces con muchísimos malentendidos. Él era republicano, es decir, siempre se opuso a Franco, a la dictadura de Franco, pero incluso dentro de la dictadura de Franco, filósofos franquistas que se dicen alumnos, entre comillas, de Ortega y Gasset, reivindicaban la filosofía de Ortega y Gasset como una filosofía franquista y le criticaban a Ortega y Gasset no militar, hablar, reflexionar directamente sobre el franquismo, cosa que no iba a hacer porque Ortega y Gasset era republicano, estaba por la República Española, además anticlerical, siempre defendió lo laico y siempre se separó de la religión cristiana. De hecho, al momento de su muerte, Franco hace una misa, entre comillas, en su honor, trata de utilizar su figura y la familia refuta esta misa y estos actos religiosos. No olvidemos además que Ortega y Gasset pasó parte importante de su vida cuando revienta la Guerra Civil Española. Él escapa, pasa un momento en Francia, en París, pasa otro momento en Buenos Aires, en Argentina, pasa otro momento en los Estados Unidos y termina en Portugal. Es decir, que él es víctima y escapa de la guerra, precisamente de la Guerra Civil Española, participa activamente en la Segunda República Española y termina siendo diputado, después se hastía de la política práctica y termina renunciando. Pero vamos a seguir, por favor, para entender sus ideas, vamos a contextualizarlas en su propia biografía y le traemos este segundo video. Adelante, por favor, equipo de producción. Entre 1934 y 1935, Ortega ve con asombro y consternación que los falangistas afirman seguir algunos de sus postulados filosóficos. José Antonio Primo de Rivera lo reclama como líder ideológico y le reprocha no apoyar públicamente a quienes piensan a partir de él.
Lo cierto es que Ortega no siente la menor afinidad con los derechistas y no entiende cómo ha surgido el malentendido. Responde con el más absoluto silencio. En agosto de 1936, un mes después del inicio de la Guerra Civil, Ortega y su familia abandonan España hacia Marsella y al poco tiempo se instalan en París. Permanecerán allí hasta 1939. Luego Ortega continuará su ruta de exilio por Buenos Aires durante un par de años y finalmente Lisboa. En la primera publica Ensimismamiento y alteración, y en la segunda, a poco de establecerse, da a conocer su Introducción a Velázquez. Finalizada la Segunda Guerra Mundial y ante las garantías del gobierno franquista, vuelve a España, pero no instala su residencia en ella, sino que apenas monta un departamento en Madrid para alojarse en sus esporádicas estadías en la capital española. Escribió aún su estudio sobre la idea de principio en Leibniz, en el que realizó un análisis sistemático de la idea de principio a través de la historia de la filosofía y pronunció brillantes conferencias en Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Alemania. El 18 de octubre de 1955, víctima de un cáncer que había afectado su aparato digestivo, falleció en Madrid. El gobierno franquista hizo circular en dicha oportunidad una normativa que indicaba a los periódicos que, al redactar la pertinente nota necrológica, omitiesen mencionar sus errores políticos y religiosos, a la vez que evitaran llamarlo maestro. Organizó también una misa pública en honor al filósofo, que la familia dignamente rehusó, respetando así sus convicciones no católicas. La revista Ínsula dedicó un número entero a Ortega y fue inmediatamente clausurada. Sin embargo, unos meses más tarde, la Universidad de Madrid organizó un importante acto en su memoria que tuvo el carácter de una reparación. La muerte de Ortega dio pie a la primera protesta pública importante de la posguerra por parte de la oposición al régimen franquista. Protesta que éste no reprimió, porque en esos momentos España estaba ingresando en la ONU como miembro de pleno derecho y reclamando un lugar entre los países industrializados de Occidente. Póstumamente han ido apareciendo varios títulos de Ortega que no habían sido publicados en vida, entre ellos ¿Qué es filosofía?, El hombre y la gente, Investigaciones psicológicas y una interpretación de la historia universal. Lo menos que se puede decir de Ortega y Gasset fue precisamente lo rico de su obra bibliográfica. De los temas más diversos, desde la filosofía pura, de tradición alemana, pasando por obras periodísticas, llegando a obras de filosofía estética que reflexionan sobre la belleza, obras en las cuales además se habla sobre el tema político, claro que sí. Ortega y Gasset fue también uno de los precursores, al menos teóricos, de la Unión Europea, del europeísmo. Él decía que no podíamos pensarnos nosotros única y exclusivamente como Estados-naciones, que eso era una especie, y estas son palabras mías, mirarse el ombligo. Decía que la humanidad toda, y en este caso más específicamente Europa, tenía que pensarse como una unidad, y sin duda alguna Ortega y Gasset también en este ámbito colocó las bases. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.